Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá. Como saben, en esta temporada estamos enfocándonos en ver cómo podemos no solo entender al que es igual, sino especialmente al que es diferente. Y hemos abordado varios temas, ¿no? Y que pueden ir ahí revisando poco a poco, pero algo que me parece importante es entender cuál es la percepción que tenemos de los aspectos. Salud física, que hablamos en un episodio anterior con una pediatra, y hoy quería que miráramos ese lado de salud mental, tantos mitos, tantos interrogantes, tantos estigmas que se tiene alrededor de ese tema, que siento que en lugar de acercarnos a tener una mirada más, digamos, con interés del tema, con curiosidad, eso ha hecho que nos alejemos un poco porque creemos que si solo se habla de eso casi que ya estamos atrayendo ciertas situaciones a nivel mental, digamos, complejas. Creemos que solo tiene que ver con estar en un lugar, digamos, en un hospital psiquiátrico, tener algún trastorno mental, pero que si de una forma u otra eso no nos toca en esas situaciones, casi que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y me parece importante decir que hace unos años, con lo que pasó en la pandemia, que todos como sociedad, como humanidad, nos tuvimos que encerrar en casa para cuidarnos y demás, sí se hizo énfasis mucho en la salud física, pero siento que también nos dio la oportunidad de abrir una ventana, y es darnos cuenta ciertos problemas de salud mental que ahí comenzaron a salir a flote. No porque antes no existieran, sino porque siento que tal vez esa misma situación provocó que las muchas o pocas herramientas que teníamos, digamos que ahí se vieran a prueba en esa situación tan compleja, ¿no? Y averiguando un poco, digamos, antes de contarles de nuestra invitada, qué dice la OMS sobre salud mental, dice que es un estado de bienestar que busca hacer frente a momentos de estrés, ¿no? Como lo que hablábamos de la pandemia, que hay algunos factores relacionados, ¿no? Entonces, individuales, como llámese genética, habilidades emocionales u otras, factores individuales, otros que son factores sociales, ambientales, como pobreza, desigualdad y otros aspectos. Y aquí me parece importante decirles algo en este inicio del episodio, y es que hace algunos meses, el año pasado, tuve la oportunidad de darme cuenta que con todo el auge de la inteligencia artificial, que ayuda para muchas cosas y demás, hay personas que de forma desinformada han caído en usar la inteligencia artificial, llámenle ChatGPT o cualquiera de esas plataformas, como una especie de terapeuta, ¿no? Y aquí, digamos, ¿por qué se los digo así? Porque si bien uno creería que es algo obvio, que no es un terapeuta, que no me va a hacer psicoterapia, sí es importante aclarar que ahí va a tener solo una mirada de lo que yo le digo, de lo que yo le respondo, ¿sí? Nunca va a tener la mirada de confrontarme en la situación compleja que esté pasando, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque no es algo recomendable. Otra cosa, hay una tendencia que yo el año pasado pude ver en redes sociales como TikTok, que hay algunos profesionales de psicología en algunos países como Colombia que estaban ofreciendo hacer psicoterapia a un muy bajo costo, cada sesión a 20, menos de 20,000 pesos colombianos, que es importante. Cuando busquen una persona que les haga psicoterapia, sea por una situación, digamos, general o una situación, digamos, más compleja, busquen a alguien que en realidad esté formado en eso, ¿sí? Que esté formado en psicología clínica, que esté formado en diferentes terapias. Porque como tal, cuando uno estudia psicología, y se los digo muy a título personal, cuando nos formamos como psicólogos, independientemente de la universidad donde uno lo haga, uno tiene las generalidades, ¿sí? No es suficiente para uno ya estar capacitado en hacer psicoterapia.
¿sí? Entonces, ojo con esas dos cosas. Inteligencia artificial no es un psicoterapeuta y hay que buscar un profesional que sí esté formado en esos temas. Psicólogo clínico, un psicólogo que esté formado en diferentes terapias, ¿sí? Y que sea algo que como tal que pueda certificar esas formaciones. Porque no es simplemente lo que a veces uno cree que es dar consejos y ya, entonces como tener ahí como eso en cuenta. Y pues antes de contarles la invitada especial que tenemos hoy, estuve pensando una anécdota para compartirles hoy y de este tema justo hace 2 meses tuve la oportunidad de conversar con una amiga. Ella tiene una sobrina, su sobrina tuvo ciertos problemas emocionales que pues no vamos a entrar a hablar aquí, pero digamos ella tuvo unos intentos de suicidio. ¿Mm? ¿Y por qué hablo de eso hoy? Porque hay algo que le pasó a ella que me parece importante hacer énfasis a propósito del tema de hoy. Y es que le hicieron una valoración y requería atención por psicología, por psiquiatría. Dada la situación tan compleja que ella estaba viviendo, le dijeron, es importante que vaya a esa terapia mínimo 2 veces a la semana. Cuando ella hizo el trámite en su seguro, que sus familiares hicieron todo ese trámite, le dijeron, no podemos cubrir 2 veces a la semana todas las semanas, ¿no? Le tocó comenzar a ella buscar, digamos, para hacer eso particular, pagarlo de su bolsillo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque esto nos demuestra la dificultad de acceso que hay para acceder a estos servicios, ¿sí? No es que no haya psicólogos, psiquiatras formados en psicoterapia, es que muchas veces el mismo sistema no le da la facilidad para acceder a eso. Entonces, digamos que eh, siento que este espacio nos va a ayudar como a entender esto y tener como unas pautas iniciales en este tema para que entendamos que no es simplemente estar mentalmente inestable, no, va mucho más allá, ¿sí? Y por eso entonces, como saben, hoy vamos a hablar de esa percepción que construyen las familias sobre salud mental y no se imaginan la felicidad que me da poder compartirles nuestra invitada. Ella es Evelyn García, es una amiga muy especial que conozco desde hace tiempo, psicóloga clínica, tiene 8 años de experiencia en consulta externa en temas como enfermedades crónicas, dolor, demencias maternas y también tiene experiencia en psicoterapia grupal, pero pues voy a dejar que ella les cuente un poquito más de su trabajo. Entonces, mi querida Evelyn, pues de nuevo gracias por estar acá y cuéntanos, digamos, un poquito de ti para los que recién te conocen. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Evelyn García, psicóloga clínica de aquí en la ciudad de Bogotá, de la Universidad Católica de Colombia. Como lo acabas de decir, Gigi, yo tengo 8 a 10 años de experiencia. Hace 12 años soy profesional de psicología. He trabajado con familias, con niños, con adolescentes, con abuelos, con adultos jóvenes, con parejas, en muchos contextos distintos, ¿no? Con maternas también. Entonces, pues ha sido una amplia experiencia en salud mental, en psicopatología. ¿Qué psicopatología? Pues obviamente enfermedades a nivel mental. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad y demás enfermedades que creo que la mayoría de las personas conocemos o hemos escuchado en algún momento de alguna manera, ¿verdad? Haciendo educación en salud mental o haciendo psicoterapia en algún momento, ¿no? Porque pues son ambas. Cuando tú trabajas en primer nivel de salud o en consulta externa en una unidad básica de salud, tú no haces terapia. Tú haces es salud, es educación en salud mental, ¿sí? Y haces prevención. Pero ya cuando tú vas a un consultorio privado o estás de pronto así como estamos hoy en día conectadas las dos en este podcast, lo hacemos también virtual y lo que damos son herramientas para que la persona aprenda a manejar su vida, ¿no? Y ese es un poco de mi trabajo y de muchas cosas. He dictado talleres desde muchos ámbitos, tanto para profesionales de enfermería como también para personitas, población vulnerable que necesitan también herramientas, pues necesitan aprenderlas en conjunto con otras personas. Y de ahí reconstruir su salud mental, su salud física y pues obviamente ese concepto que de pronto tiene muchos mitos y muchos prejuicios alrededor, ¿no? Mm.
Sí, pues nuevamente gracias por estar acá. Sí me soñaba grabar este episodio contigo. No sabía como en qué tema, pero yo dije, yo quiero que Evelyn esté acá porque yo sabía que digamos, pues tú constantemente te formas y te actualizas y sigues aprendiendo, entonces eso es algo que me encanta porque yo, digamos, soy igual, pues bueno, yo estoy como por otra línea, pero en eso soy igual y sabía que en el momento que pasara, pues iba a ser algo valioso, entonces me encanta. Eh, digamos, hay algo que yo les digo mucho acá, Eve, en el podcast, y es que el objetivo de este espacio, pues yo te lo conté cuando hablábamos de grabar este episodio juntas, es que las familias logren tener una mirada cada vez más consciente sobre diferentes situaciones, digamos, relacionadas a la crianza. Y a veces pasa que cuando van al psicólogo, digamos que hace años atrás, Ujú. cuando tuve la oportunidad, digamos, yo de estar en consulta externa en la misma entidad que tú estuviste, pues en una de las entidades que tú has estado, eh, las familias tenían casi que una prevención cuando les decían o alguien los remitía a ir al psicólogo, ¿no? Casi que no, pero es que yo no estoy loco, no, pero es que mi hijo no está loco, no, pero terrible. Bueno, y digamos que ahí ya había como que uno como psicólogo como que se estrellaba con una pared porque estaban ya cerrados antes de tiempo, ¿no? Sí, Entonces, señor. me gustaría que arranquemos tú compartiéndonos cuál sientes tú que es la mirada como percibe, digamos, hoy en día la sociedad este tema. ¿Realmente hay más facilidad o más dificultad, digamos, para hablar de estos temas de salud mental? ¿Tú qué piensas? Yo siento y pienso y percibo, Gigi, que la pandemia generó un cambio. O sea, si lo vamos a poner en un paralelo, hagamos un antes y un después del tema de salud mental. ¿Por qué? Porque pues salud mental antes de la pandemia mm, pues muy poco se hablaba, ¿no? Entonces, salud mental, ay, está deprimido, ay, se intentó suicidar, ay, qué cobarde, ay, no, el valiente, ay, no, bueno, muchos aspectos alrededor de la salud mental, ¿no? Que la depresión, que la ansiedad, que está enfermo, que una cosa, que la otra, hacían que de alguna manera la persona o la familia no creyera. Él es el loquito o es el bobito cuando hay una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿cierto? Pero llega la pandemia y nos encierran, y ese factor de encierro, tú sabes, y creo que con lo que has hablado en los distintos podcasts y en los distintos capítulos, saben que es un factor de riesgo. Es algo que nos vuelve vulnerables a sufrir de algo o a sentirnos de alguna manera. Y eso generó mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión y mucho más miedo. Y prevaleció una enfermedad que todos conocemos, o que al menos tú conoces, Gigi, no sé si las hablaba en algún momento, y ya les voy a explicar de qué se trata, que es la agorafobia, que es el No, no miedo lo a hemos hablado aquí, pero sí. Cuéntanos un la, poquito. la agorafobia es una enfermedad a los contextos sociales, a estar afuera. Y la pandemia, pues obviamente el COVID, como todos lo recordamos, es una enfermedad que se transmitía ¿en qué? En el contexto social. Uh -huh. Por transmisión, por eso nos ponían el tapabocas, por eso nos hacían lavar las manos, por eso no podíamos estar donde hubiera mucho cúmulo de gente. ¿Por qué? Porque nos podíamos enfermar. Y pues el COVID también tenía el significado de muerte. Si tú te enfermabas, posiblemente tenías ese riesgo de morir. Entonces, al entrar en esa etapa de encerrarte 40 días, 2 meses, un mes y medio, estar aislado de la gente, tener una distancia social, pues empezó a generar ansiedad. Y yo te puedo decir por mis pacientes en Medellín, donde yo trabajo actualmente, que yo tengo más de un paciente que le tiene miedo a la calle, que no sale de la casa y que, mejor dicho, ve gente y salen corriendo, la evitan totalmente porque les da miedo volverse a enfermar. Entonces, ahorita la salud mental, después de la pandemia, surgió una importancia y tuvo un impacto en los seres humanos. Y a todos nos cambió la percepción. Ya salud mental no es el loco de la familia. Ya salud mental es un problema que nos afecta. Y como lo hablamos en algún momento las dos, es un equilibrio de muchas cosas, ¿no? Porque salud mental es eso, es el equilibrio. Equilibrio de tu salud física y tu salud mental, porque si tú estás enfermo físicamente, pues emocionalmente no creo que estés contento, ¿sí? Pero si tú tienes problemas a nivel familiar, tienes problemas económicos, tienes problemas con tu pareja, pues emocionalmente también te afecta. Entonces es un conjunto y es un equilibrio. Actualmente se habla más de salud mental que antes de la pandemia. Antes de la pandemia era un estereotipo, era un prejuicio, eran muchas cosas. El que iba al psicólogo, al psiquiatra estaba loco, Sí, sin estarlo, claro sí. está.
Sí, Actualmente, el que va al psicólogo, al psiquiatra, menos tiene amor propio y se quiere dejar de ayudar. mm, sí, y siento que en realidad, digamos, es abrir una puerta muy interesante porque recuerdo mucho que, pues bueno, en esa época yo apenas estaba como pensando la idea de este espacio, todavía no existía, y fue que meses después comenzaron a salir los podcasts, ¿no? Y me pareció Ujú. interesante algo y es que antes era un tabú en una conversación, llámese familiar, de amigos, de pareja, tú decir, venga, yo tengo depresión, ¿no? O tuve un momento de ansiedad en tal situación. Y siento que Ujú. los podcasts abrieron una ventana interesante porque dieron la oportunidad de que en pandemia, digamos, se abrió esa ventana y con los podcasts yo sí diría que se abrió un poquito más porque comenzaron a ver eh, casos, llámese de personas con cierto reconocimiento en algún área, digamos, actores, presentadores, deportistas, en fin, de muchas ramas que decían, vea, yo tuve depresión, yo tengo ansiedad, yo voy al psicólogo, yo hago esto, en mi posparto caí en una depresión posparto, no todo es color, no todo ha sido color de rosa para el momento en el que estoy ahorita. Y siento que eso como que comenzó a hacer que no solo uno escuchara esas conversaciones en esos espacios, sino que también eso casi que promoviera que uno se abriera a tener esas conversaciones con otras, digamos, con otras personas, ¿no? Digamos, especialmente los que de una forma u otra, pues no, nunca han estado como tocados por este tema, porque claro, tú y yo, digamos, fuimos formadas como psicólogas, tal vez uno podría decir tiene más facilidad como hablar esto y bueno, en parte sí, pero otras personas que no tienen que ver en nada con esto y se dedican a otras cosas como que ya casi que dejaron, tenían todo eso, haz de cuenta, como metido de un tapete y casi que lo sacaron y dijeron, venga, es que yo no tengo por qué tener eso debajo de un tapete o metido en un cuarto oscuro en mi casa, porque vea que no me pasa solo a mí. Antes yo siento que antes de la pandemia muchas personas creían que cierta cosa que me está pasando a mí en mis emociones, en mi mente, que me está costando afrontar, es que sea difícil solo me pasa a mí porque, entre comillas, todos los demás están bien. Y no es que todos los demás estuvieran bien, sino que en realidad, pues digamos que casi que más de uno tenía una máscara puesta para ser aceptado en otros espacios, llámese con una pareja que le decía, ay, no, pero porque eso que le pasa a usted no es tan importante, o en un trabajo, no, pero es que cuál acoso, si mire que pues usted recibe su salario, que no moleste tanto, o no, que su hijo tiene depresión, ¿cómo así? Ay, no, es que es la adolescencia que ya hace que todo sea más difícil, y así podría irme demasiadas, ¿no? O sea, hay como millones que podría decir uno que yo siento que eran como excusas que hacían que uno dejara, digamos, esa máscara puesta, pero pasó esto y, digamos, la pandemia, los podcasts, y siento que eso como que comenzó a generar una ventana como interesante, especialmente, digamos, y yo lo digo muy a título personal, cuando se generan estos espacios, con, digamos, con profesionales que tienen que ver en el área de salud mental. Hay un podcast que yo, digamos, siempre recomiendo, que a mí me gusta mucho, porque incluso a mí me ayuda como a reflexionar mucho, El Rincón de los Errores, ¿no? De Fren Martínez y de Marimar Vega. Porque Fren, para los que no saben, Efren es psicólogo y tiene una trayectoria supremamente larga en diferentes temas de psicoterapia y ayuda a muchas personas en muchos temas. Entonces, como él, claro, no es lo mismo alguien que no tiene esa formación versus él que tiene esa formación, cómo dirige la conversación, ¿no? Y digamos, siento que ha sido muy valioso porque nos ha ayudado como a entender, es que esto de una forma u otra a todos nos toca, tal vez no ya, pero puede que en algún momento. A veces uno piensa que no le, digamos, entre comillas, no le pasa nada en su salud mental, y bueno, puede que sí, los que escuchen esto y es así, pues me alegra mucho, pero al menos si no me toca a mí, yo estoy segura que al menos alguien alrededor está pasando por algo complejo, ¿sí? Ejemplo, lo que yo les dije de la sobrina de mi amiga. Yo en este momento no voy a decir estoy al 100%,
pero digamos que todo está más o menos manejable. Pero ella, digamos, es un caso como cercano que tengo de ese tema, ¿no? Entonces, de una forma u otra, yo siento que todos podemos ayudar a que cada vez no solo se hable más de esto, sino se dé la oportunidad de entender que, y yo se lo digo mucho a las familias, que digamos que el contenido gratuito tiene un techo, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer psicoterapia a nadie a través de este podcast. Digamos que mi objetivo es que las familias conecten con personas como tú y puedan armar una red de contactos o un directorio, llamémoslo así, de profesionales formados en ciertos temas que yo sé que les pueden ayudar, que mi experticia ya no, ya ahí toca un techo y no puede, digamos, ayudarlos, como para que ciertas cosas que a veces a mí me preguntan como que no queden en el aire y tampoco consulten con cualquiera, porque pues por redes sociales a veces hay personas confiables, a veces otras no, y pues cualquiera puede crear una cuenta en Instagram hoy en día y decir que es, no sé, sabe de unicornios, pero tal vez nunca ha tenido un criadero de unicornios, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Entonces, eh, digamos como básicamente como por eso me parece importante como tener eso claro. Habrá un techo, llámense los blogs que lean, los podcasts que escuchen, los videos que vean, Los artículos científicos. que vean, ¿sí? Incluso del mío, yo se los digo mucho. Hay un techo, pero ya de ahí para, cuando yo me doy cuenta, esto no es suficiente, ahí es importante darnos cuenta que necesitamos, llámese algo más personalizado, tal vez psicoterapia, tal vez, digamos, en mi caso, si es de temas de crianza, pues alguna asesoría más personalizada, ¿sí? El contenido gratuito toca un techo, pero ya, digamos, cuando eso no es suficiente y yo digo, no, Gina, pero ¿qué pasa? Que yo probé esto y no me funciona, pues ahí no, es bueno que se den cuenta que ahí ya es importante consultar a un profesional que esté formado en esa área que les está costando, llámese crianza, salud mental o lo que sea, ¿sí? No creamos que porque ahorita por internet hay de todo, pues ya ese va a ser mi terapeuta, sí, porque El no sé, para ChatGPT, mí por será muy ejemplo. decir eso y genial, todos verían el contenido que yo consumo y todo, pero no es el objetivo es que sepamos que esto llega a un punto, ¿no? Y ahí en adelante Pero hay ya que para abordar. ir a un trabajo más profundo, pues necesitamos algo personalizado. No es simplemente escuchar el podcast, que se los agradezco que lo escuchen y lo comparten, sino, digamos, algo más personalizado con ese profesional, llámese con Evelyn, conmigo, o con esa persona que, digamos, ustedes eh, sienten que les puede ayudar en esa área que les cuesta. Entonces, ya saben, ese podcast, se lo recomiendo mucho, El Rincón de los Errores. Me gustaría entonces, Eve, que nos contaras algo y es, ¿cuál es esa percepción de la salud mental que has notado, digamos, en tu trabajo, en tus talleres, en tus capacitaciones, en las consultas que tienen, digamos, las familias? ¿Será que puede que haya una utopía de que casi que la salud mental está aquí arriba y yo nunca voy a llegar allá? ¿O en realidad lo ven como una realidad, digamos, posible? Pues Gigi, para hablar del tema tenemos que mirar, pues un contraste muy grande es qué percepción tengo yo de salud mental. Todas las personas que me están escuchando en este momento, ¿qué es salud mental para ti? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Porque es que si tú sabes qué es salud mental y tienes una percepción, y como siempre he dicho, blanco no es lo mismo para ti que para mí, porque los conceptos cambian según la percepción, las experiencias y lo que has vivido en tu vida. Yo sí te puedo decir que las percepciones a nivel familiar y lo que son papá, mamá, hermano, tío, primo, sobrino y demás familia, lo que son familia, ya sea extensa o ya sea la primaria de uno, que es papá y mamá, la básica con hermanos, pues va a cambiar. Porque mientras que mamá tiene una creencia religiosa muy arraigada, papá es un poco más político, un poco más autoritario, y el hermano tiene una formación militar, pues salud mental para los tres va a significar distinto, ¿cierto? Porque cada uno tiene una experiencia distinta. Entonces, para la mamá, salud mental es el loco, ¿sí? Sí. Para el papá, eso usted si se queja, aprenda a ser fuerte, no llore, invalidamos la emoción,
porque ahí vamos la primera fase de salud mental, cómo validamos nuestras emociones, y muchos cometemos el error, digo cometemos porque yo también como psicóloga lo he cometido en algún momento, conmigo misma, con algún familiar, de invalidarle la emoción, y ya les explico qué es eso, ¿cierto? Y el hermano que es militar, pues tiene un pensamiento de disciplina, de autoridad muy fuerte, pues salud mental, ¿qué será? Pues tengo que ser fuerte y no me puedo dejar mostrar débil. Y en todos los tres hay un mito, es que ninguna de esas es salud mental. ¿Sí? Entonces, salud mental, ¿qué es? Es el equilibrio que yo tengo dentro de autocuidado, salud física, ¿cierto? ¿Cómo manejo mis pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Qué calidad de diálogo interno tengo? Y adicionalmente a eso, ¿cómo cuido mis emociones? Y todo en conjunto forma lo que es salud mental. Y yo lo puedo decir en consulta. Muchos papás, muchas mamás, muchas personas acá en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, son un poco más conscientes de lo que es salud mental. Lo tienen un poco más claro, ¿sí? Puede ser la cultura bogotana, puede ser la forma y la percepción y la diversidad que hay en Bogotá, pero si yo me traslado a una ciudad como Medellín, donde yo trabajo, ¿sí? Con pacientes con los que yo trabajo, con los que escucho por teléfono, porque hago teleconsulta allí, yo muchas veces escucho de la mamá o del papá, es que él siempre ha sido el bobito de la familia. O, es que él siempre ha sido como medio tontico y pues siempre ha sido así, pero mi mamá nunca hizo nada porque como vivíamos en el campo, doctora, y trabajamos en la tierra, pues él era diferente, pero pues ahí está. Hasta hace más o menos unos 4 o 5 años lo mandó un médico al psiquiatra y pues, bueno, es el loquito de la familia y pues le damos el medicamento para que no se enloquezca. Así hay unos, pero tengo pacientes que dicen, no, doctora, me toca cuidarme, me toca hacer las cosas porque yo sé que si mi salud física está mal, mi salud mental también está mal. Y si yo no hago las cosas por mí misma, nadie las va a hacer por mí. O, ay, doctora, yo sí quiero saber cómo manejar mis emociones porque yo sé que me enferman y me pueden hospitalizar. Y en Medellín le tienen terror y miedo al Hospital Mental de Bello. Ese hospital es psiquiátrico. Ningún paciente quiere estar allá, y no por los profesionales, no, es por el ambiente hostil de los pacientes, por todo el tipo de problemáticas que hay, porque vas a encontrar autistas, vas a encontrar esquizofrenia, vas a encontrar bipolaridades, vas a encontrar estados psicóticos, o sea, vas a encontrar pacientes con una alteración a nivel mental muy fuerte, y pues un paciente con depresión que ingrese allí se va a estrellar con una realidad donde me lo han dicho. No, pues yo estoy bien a comparación de todo este mundo de gente. ¿Sí? Y pues tristemente esa es la percepción. Entonces Bogotá, o sea, nosotros como ciudad tenemos un poco más de concepción del tema y conciencia, en donde decimos cuidemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra autoestima, nuestro amor propio y nuestra salud física. ¿Sí? Pero en Medellín esa concepción varía mucho, no es que no la tengan, simplemente varía, y la adherencia al tratamiento, el de pronto el llegar a buscar ayuda o a querer tener una ayuda es mucho más difícil, ¿sí? Porque ellos no saben para qué es la psicología, no entienden qué hace el psicólogo muchas veces. Sí. Entonces te preguntan, bueno, doctor, ¿y usted para qué me llama? Pues yo te llamo porque lo que no hace el medicamento lo hago yo por ti, ¿sí? Y un ejercicio como simplemente respirar profundo en 4 tiempos te puede ayudar a controlar la ansiedad, que la sertralina también te ayuda a controlarla. ¿Cuál es la diferencia? Que la sertralina le dice al cerebro quédese quieto, no se altere, y el ejercicio de respiración, por medio de la respiración, le dice al cerebro exactamente lo mismo. Uno genera dependencia, el otro no, ¿cierto? Porque el medicamento psiquiátrico de alguna manera genera una habituación y una necesidad en el paciente. Y en Medellín sí, los pacientes tienden de una u otra manera a necesitar el medicamento. Ellos son más del medicamento, de necesitar al psiquiatra para que te medique. Y me lo han dicho muchas veces en consulta, ay doctor, ¿usted no me puede mandar algo para yo dormir mejor? O para estar más tranquila, o para estresarme menos. Entonces la conciencia de para qué sirve de pronto la educación en salud mental o la terapia psicológica sí varía mucho. Acá en Bogotá, en consulta presencial, yo me doy cuenta que el paciente, ay no, yo sí necesito la ayuda y por eso estoy con usted. Yo sí me doy cuenta que se me está saliendo las manos, pues yo no me quiero medicar. Entonces, si te das cuenta, la percepción cambia. ¿Pero por qué? Por la cultura, por la forma de pensar, la crianza que tú, creo que tema que has abordado siempre desde que somos profesionales en psicología, la crianza. Y tú sabes que un factor primordial es lo que nos dicen nuestros papás. Eso es aprendido y de ahí se desligan muchas cosas. Sí, es verdad, digamos que es determinante porque
puede definir mucho de lo que uno es cuando ya es adulto. Y incluso yo les digo mucho acá que a veces hay cosas que a uno se le pueden disparar en automático, llámese con los hijos, una pareja, en el trabajo y demás, que se pueden entender desde la crianza, porque yo siento que, yo les digo mucho a cada vez que desde esa historia de crianza que cada uno tiene, se puede entender cosas que tal vez uno tiene o no tiene resueltas, llámese algunos traumas sin resolver, llámese algunas situaciones difíciles que yo creí que solo la viví en casa, pero en realidad luego termino yo reproduciendo en otros espacios o cuando yo ya soy mamá, soy papá, ¿no? Entonces sí, digamos, es muy determinante. Y me gustaría entonces, para que vayamos un poquito más profundo, Eve, que nos digas, hablemos un poco de esos mitos que tú te has, digamos, me decías, tienes 8 a 10 años de experiencia y siento que es algo que nos puede ayudar mucho a entender qué mitos has encontrado tú que tienen las familias sobre este tema, digamos, de la salud mental. ¿Cuáles, digamos, te han dicho a ti que tú sientes que tal vez hoy en día sí es importante como seguir como Abordando. abordando, sí? Mira, Gigi, que más que decírmelos, es la interpretación que se da de cómo dicen las cosas las familias. Ok. Porque hablo de la interpretación, porque tú puedes llegar donde el psicólogo y decirle al doctor o a la doctora o a la terapeuta, como les prefieran llamar, porque cada uno tiene su forma, de decirle, estoy triste, me siento cansada y estoy cansada de la vida, ¿cierto? Y llegaste con un motivo de consulta. Pero ese es tú como paciente, pero el que tienes al lado, que es tu papá o tu mamá, pueden decir, ay, es que ella es una exagerada y dramatiza todo. Ese ser exagerado, dramatizar todo, es una invalidación de la emoción, lo que yo les hablaba hace un ratico. Entonces es muy normal que papá y mamá no crean y invaliden la emoción de una persona. Entonces, no es que vayan al psicólogo con los hijos para ayudarlos o con el familiar para ayudarlos, sino que van por acompañarlos a una cita porque creen que es el médico. Y van a determinarle a uno si el familiar está loco o no está loco. Y hay dos mitos. El primero, que sentir una emoción muy desbordada es que ser exagerado. Y no, eso es una mentira. Todos los seres humanos tenemos derecho a sentir en algún momento que la emoción nos gana y por eso llegamos al psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? Nos da herramientas para manejar esa emoción para que no se vuelva a desbordar antes de llegar donde el psiquiatra que te da un medicamento y te va a generar de una u otra manera una regulación neurobiológica, o sea, desde tu cerebro para que físicamente te sientas bien. Y la segunda, el psicólogo nunca te va a decir si estás loco o estás cuerdo, porque es que eso es una evaluación, es un juicio y es subjetiva, ¿sí? Sí. La locura está hablada desde la neurosis hace muchos años atrás, porque de ahí viene su origen. Antiguamente, en los años UPA, voy a decirlo de esa manera, porque eso hace muchos años atrás, las personas que sufrían de neurosis estaban locas y por eso empieza y de ahí se desliga de alguna u otra manera el tema de la salud mental. ¿Qué otros mitos he encontrado? Que pues, tienen al paciente con discapacidad intelectual, retraso mental o discapacidad cognitiva que le dicen, porque retraso mental es el nombre que no se debería de usar, pero que igual se usa en el común denominador, o el paciente con autismo, o el paciente que es diferente en su forma de actuar, de alguna manera, y lo estereotipan como el tontico, como el bobito de la familia, sin entender lo que es la patología a nivel cognitivo, o sea, lo que es entender lo que es una discapacidad cognitiva o un retraso mental. ¿Y qué es eso? Simplemente es que tu cerebro, tu cabecita, no se desarrolló al mismo tiempo que tu cuerpo. Entonces tu cuerpo puede tener 30 años, pero tu mente, tu cerebro tienen 15. Y eso no te hace el bobito de la familia. Entonces, etiquetar a una persona con un calificativo, con un juicio, por tener un tipo de discapacidad, pues también es otro mito que hay, porque no somos bobitos o somos los tonticos de la familia, y es lo que pasa por la cultura y por la crianza, porque papá y mamá de campo no tienen esa educación muchas veces, porque son personas de bajos recursos y viven aislados de la ciudad. Entonces, cuando llegan o tienen el acceso y se les facilita de pronto por el CISBEN o por algún tema del servicio de salud que cuenten con lo que estén afiliados de momento, pues llegan con esas creencias. Y son los más populares, ¿sabes, Gigi?
Si uno lo mira en el contexto de lo que yo he trabajado, es lo más popular. Y en un punto en donde se genera mucho mito y mucha cosa, mucho prejuicio, es en las adicciones, en donde hay consumo. El consumir marihuana, cocaína, éxtasis, cigarrillo, el alcohólico, como le llaman normalmente, sí genera un prejuicio porque para ellos, para las personas y para la familia, ese problema de adicciones no es de salud mental, es que es vicioso, es que es mañoso, ¿sí? Y no, es un problema. El problema no es que consuma, el problema está detrás del consumo. ¿Por qué empezó a consumir y para qué? ¿A qué le da miedo afrontar? ¿Qué está evitando? ¿Qué no quiere sentir la persona? Y no es el vicioso. O no es que, ay, es que es el vago de la familia y se quiere dedicar solamente a sus vicios y a sus mañas. No, puede haber una muerte, puede haber una pérdida, puede haber una separación, puede haber un aborto, pudo haber un problema económico, pudo haber un problema familiar, puede haber muchas cosas detrás de eso y la persona no supo cómo afrontarlas y tomó una mala decisión. Buscó una sustancia o algo que le ayudara a no sentir la emoción. Sí. Entonces, si te das cuenta, es un abanico de muchas cosas, ¿no? Y el mito no es que yo te lo verbalice literal, como aparece de pronto en la OMS. Sí. ¿Sí? Es interpretación frente a cómo se ve la situación cuando tienes un paciente con alguna enfermedad mental. Y son percepciones, porque son simplemente una percepción. Y todas son válidas, pero tienen un punto de error cuando no se sabe cómo manejar y cómo abordar. Y digamos que como organizándolo un poco, a modo de resumen, podríamos decir que se agrupan como en dos lados esas percepciones, ¿no? Por un lado, las que tiene esa persona a la que tú, digamos, vas a ayudar directamente en tu consulta. ¿Al paciente? Y al paciente, exacto, y otra percepción que tienen, digamos, los familiares que van a acompañarlo a la cita, ¿no? Porque que es la red de apoyo. Claro, por un lado, digamos, los pacientes a veces, digamos, tal vez creen que simplemente la psicóloga Evelyn, por ejemplo, me da una pastilla y ya voy a, no sé, dejar de sentir depresión. No, dormir mejor, como decías hace rato. Y claramente no, tú ya nos decías, bueno, salud mental es un equilibrio entre ciertos, digamos, aspectos de las emociones, de los pensamientos, de el autocuidado, del estilo de vida, de ese tema físico, de ese tema, digamos, sí, el estilo de vida en general, podríamos decir, como que ayudan a que yo pueda, digamos, no estar claramente feliz todo el tiempo, porque siento que hay un mito que creemos que salud mental es que yo estoy caminando por una pradera y cantando todo el tiempo feliz, y pues no funciona así, ¿sí? Digamos que los que escuchan esto y creen que funciona así, pues no, digamos que yo se los voy a poner así. Supongamos que salud mental es como si ustedes, digamos, tienen un carro, el carro pues tiene 4 ruedas. Normalmente lo esperado sería que estuvieran las 4 ruedas bien, pero digamos que en algún momento, por alguna cosa, llámese que hay un vidrio roto o algo, o por el mismo uso, alguna llanta o varias puede que bajen un poquito, digamos, el aire que tengan y no, el carro no ande igual. Salud mental podríamos decir que es volver a ese equilibrio, en el caso del carro, ver qué puedo hacer para que esas llantas vuelvan a estar bien, pero no por eso significa que van a estar otra vez nuevas, no van a estar nuevas, pero van a estar mejor que cuando el vidrio la reventó. Sí, acá es lo mismo. No es que yo voy a estar feliz todo el tiempo, sino que comienzo a llenar, llamémoslo así, esa caja de herramientas de cada uno, ¿sí? Para saber afrontar ciertas situaciones. Llámese si, por ejemplo, yo por mi historia familiar tengo antecedentes de ciertos problemas de depresión, entonces sería bueno como nutrir esa caja de herramientas de cómo manejar las emociones, porque puedo manifestar ciertas dificultades por los antecedentes familiares que tengo. Si tal vez por mi historia familiar, por poner otro ejemplo, tengo, no sé, el antecedente de algún problema psiquiátrico, llámese esquizofrenia, algún trastorno de personalidad o demás, pues ahí, digamos, revisar si se requiere un manejo con psicólogo y al tiempo con psiquiatra, el psiquiatra como para que me ayude con ciertos medicamentos a regular ciertas cosas en el cerebro, y digamos el psicólogo como para llenarme de algunas herramientas que puedan apoyarme para no
depender 100% de ese medicamento, ¿no? Además que hay una cosa importante, Gigi, ya que tocaste el tema y es mejor hacer la aclaración. Cuando tú tienes un trastorno como la esquizofrenia, como el trastorno afectivo bipolar, como un trastorno de personalidad límite, el psicólogo te ayuda en las herramientas a nivel emocional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son trastornos que su característica es que o hay una planitud, o sea, como el esquizofrénico en algún momento no siente, ¿cierto? No tiene esa emoción, no tiene esa capacidad de empatía, como en el trastorno afectivo bipolar, que al contrario parece una montaña rusa. Un momento está arriba, muy feliz en la vida, y otro momento está abajo, que se quiere morir, en la depresión, ¿cierto? Porque tristemente en el trastorno afectivo bipolar la característica es esa, que la alegría es muy extrema y lo pone en un punto de riesgo, y la depresión es muy fuerte y muy severa, que también lo pone en un riesgo de muerte. Entonces el psicólogo no te va a quitar el trastorno, te va a ayudar a entender qué lo mantiene y cómo manejar tu vida a nivel emocional de una forma más saludable. Con la esquizofrenia es porque ellos sufren de muchos miedos, especialmente cuando se produce algo que se llaman delirios. Los delirios son unas voces en tu cabeza que te dicen cosas malas, cosas negativas. O cuando hay alucinaciones, que ves sombras, que ves imágenes, que ves cosas. Puedes ver una señora al frente y esa señora nadie más la ve, solamente la ves tú. ¿Sí? Y es una alucinación. Eso yo no lo trato como psicóloga, ¿sí? Yo te enseño a identificar que eso es una alucinación, pero quien te lo trata es el psiquiatra y por eso es el antipsicótico. Un medicamento, una pastillita como la risperidona, como la quetiapina, ¿sí? Que te pueden ayudar de alguna manera a que ese síntoma no se presente. Pero es diferente y toca hacer la diferenciación y es muy importante que tengamos muy en cuenta cuál es mi rol como psicóloga y cuál es el rol del psiquiatra. Sí. Porque no lo conocemos en salud mental y las familias en su percepción no lo conocen. Ellos creen que tanto el psicólogo como el psiquiatra medican y ya, y que la pastilla me va a curar. No, paciente con esquizofrenia toma medicamentos toda la vida. Porque es como tener una hipertensión, porque es como tener una diabetes, es de por vida. Es crónica, ¿sí? Y es crónica, ¿por qué? Porque por allá adentro en tu cerebro una neurona se desconectó. Y ¡pum! Perdiste. ¿Sí? Perdiste la orientación de la vida, perdiste el sentido de tu vida como de pronto la tenías antes de. ¿Y qué te hace más vulnerable a eso? El consumo de sustancias, un factor de estrés muy agudo, ¿sí? Una pérdida te puede llevar a ese punto. Cualquiera de nosotros, los seres humanos, no importa quiénes seamos, somos vulnerables a eso por ese simple hecho, que somos más vulnerables si mi familia alguien lo tiene. Pero claro que el medicamento te ayuda en algunas cosas, pero la terapia psicológica te brinda herramientas para afrontar tu día a día con la enfermedad. Sí, digamos que para decírselos más fácil, hagan de cuenta que el medicamento es una pieza del rompecabezas que los ayuda y digamos que la terapia con el psicólogo es otra pieza del rompecabezas. Una pieza no reemplaza la otra y la pieza del medicamento no va a casar donde va la terapia psicológica y viceversa tampoco, ¿no? Digamos que cumplen funciones distintas. Sí, me parece importante eso que dices y algo que también me parece importante decirles es que ya hablábamos, cuando hay antecedentes, digamos, familiares, ¿no? Cuando hay ciertos problemas, digamos, bueno, digamos, emocionales, llamémoslo ansiedad, depresión y similares, cuando hay ciertos trastornos, digamos, psiquiátricos, ¿sí? Cuando hay ciertas conductas, digamos, de riesgo, llamémosle alguna conducta adictiva, llámese que yo consumo alguna sustancia o hago alguna conducta que me está haciendo daño. Ejemplo, no sé, que a veces pasa mucho hoy en día con las redes sociales que paso, no sé, 20 horas al día haciendo ejercicio. Y pues eso es una adicción, digamos, al ejercicio que no es sana porque me está, digamos, desgastando demasiado. Digamos, alguna sustancia, llámese cigarrillo, alcohol o otras, digamos, que no son socialmente como tan aprobadas como esas sustancias psicoactivas. Alguna conducta delictiva, ¿sí? Llámese que tal vez yo por algo interno, digamos que caigo en hacer alguna conducta delictiva porque se siente bien, ¿sí? Por poner ahí algún ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, ahí Eve nos dice, bueno,
Pues es que todo, digamos que a veces creemos que el psicólogo reemplaza al psiquiatra, el psiquiatra al psicólogo, y no, son dos profesionales distintos que me pueden apoyar a mí para no solo prevenir ciertos problemas de salud mental, sino para promover que, digamos, que las cosas funcionen bien, tenga o no tenga cierto diagnóstico, ¿sí? Que ojo, aquí vale hacer una aclaración también a propósito de lo de la inteligencia artificial, y es que así como la inteligencia artificial no me hace psicoterapia, Google no me da diagnósticos, ¿sí? O sea, que yo diga, bueno, ahorita pasa mucho, me siento triste, por ejemplo, qué sé yo, los sábados de inicio de año en las tardes. Y si yo escribo eso en Google, tal vez sí, tal vez no, dice, ay, no, es que los sábados en las tardes, cuando pasa eso, es tal cosa. Ojo, porque lo está diciendo digamos, una plataforma que eso se lo dice a todos. Pero para yo saber si realmente eso es lo que me pasa a mí o no, yo necesito un diagnóstico. Y para saber realmente qué diagnóstico es y cuáles no, eso no me lo dice ni la aplicación de inteligencia artificial, eso no me lo dice Google, eso no me lo dice el vecino que pues muy generosamente me da un consejo, eso me lo dice una consulta personalizada con un profesional, llámese, digamos, con un psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita evaluar las áreas de mi vida familiar, personal, social, laboral o escolar, dependiendo de la edad que yo tenga, social, recreativa y demás, a ver qué hay ahí que puede estar indicando que yo tal vez tenga un desequilibrio en algún aspecto de mi vida o en varios. ¿Y qué podría hacer ese profesional para ayudarme, digamos, a no estar 10 de 10 como les decíamos hace rato, sino estar mejor teniendo en cuenta que yo tengo X cosa, ¿sí? Eh, pero si yo no sé qué me pasa, pues claramente hay algo que una persona dice mucho, un mentor espiritual que yo sigo a veces que hace meditaciones que dice, y es muy cierto, y es que si yo no sé a dónde voy, cualquier bus me sirve. Y sí, si yo no tengo un diagnóstico, pues claramente voy a creer, ay, no, vea que fulanita dijo en Instagram que para subir el ánimo, venga y salto 3 veces, por poner cualquier absurdo. Bueno, venga y salto 3 veces. Ay, no me sirvió. Ay, venga que fulanita me lo dijo ahí cerca a la casa, que, no sé, tomar agua de X y venga y tome el agua de X hierba y me mejoro. Pero digamos que ahí es muy general, ¿sí? O Y sea, ahí, y en ese punto, Gigi, perdón, te interrumpo, hay una percepción importante y me acabas de acordar de algo que me pasa mucho con mis pacientes en Medellín, y es que los vecinos se automedican. Entonces, mi amiga, es que yo toda la vida, doctora, he tenido problemas de sueño. Ay, pero mi vecinita hermosa, y como pues obviamente la población con la que yo trabajo es población estrato 1, estrato vulnerable, porque muchas personas son de bajos recursos económicos realmente, o sea, son personas que viven en casas hechas en maderita, en cartón, con tejas, en obra gris, o sea, son personas que de verdad no tienen un trabajo, un recurso económico mensual como lo tenemos muchos colombianos de alguna u otra manera, si sea el salario mínimo, ¿sí? Entonces, ay, es que la vecinita me dijo que el agua de lechuga, porque literalmente lo he escuchado así, me ayuda a dormir. Y la vecina va y se lo toma, mi paciente va y se lo toma y dice, ay, doctor, eso fue efectivo. Yo me quedé dormida esa noche, ese té de lechuga es muy bueno. Pues sí, pueda que esa noche su merced lleve 3 noches sin dormir, ese día se tomó el agüita conciencialmente y pues sí, el cuerpo ya estaba cansado, se durmió, ¿cierto? Pero no quiere decir que el medicamento que mi vecina me dice me ayude, porque es que mi vecina no es psicóloga, no es psiquiatra, no es médico, no es trabajadora social, no es terapeuta ocupacional y no tiene una profesión en el área de salud. Por lo tanto, esa recomendación, si tú eres, por ejemplo, alérgica a la lechuga, ¿qué hubiera podido pasar? Un ataque anafiláctico, que es un ataque anafiláctico, se te cierra aquí la garganta, las cuerdas vocales, te quedas sin aire, te ahogas. ¿Todo por qué? Porque eras alérgica a la lechuga, pero tú le hiciste caso a tu vecina. Yo tengo, y creo que tú te acuerdas, Gigi, en nuestra
tutora de prácticas hace 12 años atrás, que ella decía que uno es el profesional o es el hijo del vecino. Sí. No sé si recuerdas a Janet Molina en esa época que nos decía, ¿usted, Sí. ¿usted es el hijo del vecino o usted es el profesional? Y uno le decía, uno es el profesional, entonces no me venga a dar consejos del hijo del vecino. Sí. Venga sustentándome teóricamente lo que usted me está diciendo. Y es exactamente igual. Esa persona que te está dando un consejo para cuidar tu salud mental, y es tu salud mental y tu salud física, no es cualquier cosa, ¿sí? No es, no es el boleto de la lotería que si no te ganas lo rompes y lo botas a la basura, ¿sí? Sí. ¿Tú le vas a creer a él? ¿Vas a poner tu salud mental en manos de esa persona? Y vas a correr un riesgo innecesario con algo que tal vez no te pueda ayudar. Y como le pasó a una paciente hace un tiempo atrás que me dijo, ay doctora, es que no podía dormir, el desespero, una amiga mía que también sufre de problemas de sueño me dio una pastillita de quetiapina y yo me la tomé. ¡Ay! Esa vaina casi me mata. Empecé a alucinar, me puse mal, me dolía la cabeza, sentía embotamiento, estaba desesperada, empecé a escuchar voces en mi cabeza. ¿Para qué le hacías caso a tu vecina? O a tu amiga, o a la persona que te lo dio? No Sí. se puede, no se puede, y son casos de la vida real, muchachos. ¿Sí? A todos los que nos están escuchando, esto es un llamado de conciencia porque es una percepción que se construye de la salud mental. Ay, pues que si a mi vecina le funciona, a mí me funciona. No. Si a mi mamá le funciona, a mí me tiene que funcionar. No, porque los organismos son diferentes. Eso es un mito. No todo lo que a mi vecino le funciona, a mí me funciona. Y lo voy a poner un ejemplo que le pongo a todo el mundo. El acetaminofén es el medicamento predilecto por las EPS, ¿cierto? Al menos acá en Colombia. Sí. En otros países no sé qué medicamento puede ser el predilecto, pero siempre hay uno que formulan que porque hace menos riesgo y menos daño. ¿Y ustedes sabían que el acetaminofén sí daña los riñones? Lo que me hace a mí, a ti no te hace, Gigi. A mí no me quita el dolor de cabeza. A mí no me baja la fiebre cuando estoy enferma. Pero puede que a ti te quite el dolor de cabeza, te baje la fiebre y hasta te quite el mal genio. ¿Sí? Ese es el punto. Ay, yo me tomo un acetaminofén y ya estoy bien. Pues sí, a mí no me funciona, al vecino tal vez también le funciona, a otro vecino tal vez le da alergia. Entonces, es con todo. La percepción que tengamos de salud mental hace que nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras emociones vayan en pro de ello. Y muchas veces esa percepción es distorsionada. ¿Sí? Salud mental es un equilibrio y depende de uno mismo. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Tú no sabes si la recomendación del vecino sea buena. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psiquiatra no es estar mal. Todos esos son mitos en la construcción que tenemos en las familias de lo que es la salud mental. Y la salud mental es de autocuidado, es de cuidarnos a nosotros mismos como lo hacemos con la salud física. Si cuidamos una gripa con agua panela con limón, ¿por qué no cuidamos la salud mental simplemente expresando las emociones y validándolas? ¿Y cómo la valido? Acepto que me siento de esta manera y está bien sentirme así. Es todo lo que tengo que hacer, pero no lo hacemos. Porque si la emoción nos desborda, entonces somos débiles. No, sentirse triste y sentirse mal no es estar débil. Sentirse mal es ser humano, es humano. Estoy bien por estar mal. Y ahí me parece importante decirles dos cosas. Pues uno, escuchándote me acordaba de algo que acá dijo una amiga, trabajadora social, que siempre que puedo traigo porque me parece una frase genial y es, hay que reconocer que uno, digamos, está bien, a veces no estar bien, ¿sí? Cuando yo estoy mal, ¿qué gano yo? Y piensen esto ustedes que nos escuchan ahorita, ¿qué gano yo guardándome eso y dejando que la bola de nieve sea cada vez más grande? El problema se vuelva más complejo, llámese si me duele el estómago, si me duele una muela, o si tal vez llevo muchas semanas con un estado de ánimo bastante depresivo y no me dan ganas de hacer nada, aun cuando en mi casa me dicen, ay, pero ponga de su parte, ¿sí? Ponga la actitud. Resulta que no puedo porque no me da, ¿sí? Y uno dice, no, voy a tratar, pero no me da, ¿sí? Y uno trata por darle, digamos, casi que contentillo a esas personas que están cerca, pero no da, ¿sí? Es como querer arrancar un carro sin gasolina, no va a pasar. Además, porque no se sabe qué es depresión en casa, ¿no? Exacto. Mamá y papá no saben qué es eso. Exacto. Entonces quejarse. Entonces yo siento que es importante darnos cuenta que
tanto Evelyn como yo, como todas las personas que han estado en este podcast seguramente, y digamos ustedes que lo escuchan, todos somos seres humanos antes de que la profesión que tengamos o la ocupación, pónganle la etiqueta que tengan, médico, panadero, psicólogo, en fin, mamá. Y como seres humanos a veces no estamos bien porque todos vivimos cosas, ¿sí? La única forma en la que uno no vive cosas es cuando ya o no ha nacido o ya partió de este mundo. De resto, todo el tiempo pasan cosas, a veces cosas geniales que a uno lo ponen muy feliz, un logro personal en su trabajo, con su pareja, a veces algo que a uno lo derrumba un poco, se le murió un ser querido, una persona está hospitalizada, otra situación más compleja, y así es la vida, hagan de cuenta como una montaña rusa, a veces uno está así recto, a veces vienen subidas y a veces vienen bajadas, pero no significa por eso que yo tengo que pasar por todo eso solo. A veces hay cosas que a mí me cuestan y uno, está bien reconocer que no estoy bien. Dos, sería bueno pedir ayuda porque en este momento no tengo las herramientas. Y ojo, no tenemos que tener eh, las herramientas. A veces uno cree, o a veces hay personas que creen que porque uno estudia alguna profesión relacionada a salud mental, llámese psiquiatra, psicólogo, ya casi que tiene la vida resuelta y les digo algo, no, no sucede así porque tanto Evelyn como a mí, como cualquier psicólogo o psiquiatra que ustedes conozcan, de nuevo, antes que ser profesional en salud mental, es humano, ¿sí? Y le pasan cosas. Eso no tiene que ver que porque tiene cierta profesión no le van a pasar cosas. La cuestión es, cuando a mí me pasan cosas, yo tengo dos opciones, véanlo así. Hago algo al respecto para resolverlo y hacer algo al respecto no es preguntar a la inteligencia artificial, no es buscar en Google, no es autodiagnosticarme con el contenido gratuito que veo y consumo y me comparten, o me dice el vecino o el conductor o el compañero del trabajo, no, es, venga, me está costando, por ejemplo, si a ustedes les duele un ojo, van al oftalmólogo, si a ustedes les duele un diente, van al odontólogo, si a ustedes les duele el corazón, van al cardiólogo. Si a ustedes hay algo que les cuesta resolver de su vida, de sus emociones, de sus pensamientos, hay conductas que tal vez no entienden de dónde vienen, pero le están afectando en su vida de varias formas, ahí Van se al va a psicólogo. consultar con el psicólogo, ¿sí? Bueno, y si no quieren ir con el psicólogo por cualquier prejuicio que se tenga, vayan a un trabajador social, vayan a un Sí, consejero o un espiritual, psiquiatra, sí, pero vayan al digamos, busquen pastor un de la iglesia profesional que si esté quieren. como formado en esos temas. O la otra opción es, y tristemente pues hay personas que a veces se quedan ahí, es me quedo sin hacer nada y resulta que el problema se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y no importa por lo que estén pasando, que ahorita escuchen, uno siempre puede buscar apoyo en otras personas, ¿sí? Lo que les decía, el contenido gratuito tiene un techo, el consejo de la vecina también tiene un techo. Necesitamos a alguien que esté formado en psicología clínica, en psicoterapia, para poder apoyarnos en esto, ¿no? Además, Gigi, que también tenemos un techo como profesionales. Hay que hacer una aclaración a lo que acabas de decir, que es importante. Porque yo soy psicóloga especialista en psicología clínica y tenga 12 años de graduada, tenga de 8 a 10 años de carrera en consulta externa, no significa que yo me las sé todas. Uh -huh. ¿Sí? Porque todos los días se aprende. Y Uh -huh. hoy tristemente con la inteligencia artificial, con las tecnologías, con San Google, y le digo San Google porque es que parece que fuera el santo de la devoción de muchas personas, en que me duele la cabeza, que si preciso sale, es que es un tumor en el cerebro y tiene que ir al médico. Y su merced se mata la cabeza pensando en que se va a morir porque tiene un tumor en el cerebro y era una simple migraña. ¿Sí? Entonces, su merced tiene una red de apoyo y esa red de apoyo es su mamá, su papá, su hermano, su tío, su primo, su vecino, su amigo, el pastor de la iglesia, el sacerdote, el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, el médico general, el psiquiatra, el médico internista, el psicólogo de la EPS, que aunque a veces no parezca bueno, lo es también porque es un profesional que se educó para estar ahí, ¿sí? Y hasta el coaching, y perdón que los nombre, pero es así, porque esas personas también se
formaron de una manera diferente, no porque no sea una carrera que se paga semestralmente, donde pagas 3, 4, 5, 8 millones de pesos para estudiarla, no significa que no sepan de superación personal y de autoayuda. Ellos saben, pero a su manera y de una manera un poco diferente a de pronto a la formación que tenemos nosotros los terapeutas desde psicología clínica, ¿sí? Sí. Pero también tienes al psicólogo de la empresa, también tienes al psicólogo escolar que está en el colegio del niño cuando tienes problemas. Entonces, es cambiar nuestra mirada frente a cómo solucionamos lo que nos pasa. Si a ti te duele la cabeza, tú vas al médico. Pero si a ti te duele que tu pareja te haya sido infiel, vas al psicólogo, al trabajador social, al sacerdote de la iglesia, te vas por un retiro espiritual y buscas tu red de apoyo. Pero esa red de apoyo que es confiable, ¿sí? Y si el psicólogo al que asistes no es especialista en el tema que tú estás buscando ayuda, entonces busca un profesional que sea especialista. Porque el psicólogo al que llegues te puede orientar, te puede brindar herramientas, te puede decir de pronto cómo empezar a afrontar la situación. Y algo muy importante, nosotros los profesionales de psicología no tomamos decisiones por los pacientes, no imponemos los cambios, no les decimos ni cómo pensar ni cómo sentir. Si en algún momento eso llegase a pasar, es un error en la praxis ética y profesional del profesional. Si el psicólogo a ti no te dice cómo resolver el problema, te da la herramienta para que tú aprendas a resolverlo y afrontarlo. ¿Sí? Te dice, estás manejando mal tus emociones y no se sientan regañados por eso. Es porque es verdad. Y gracias a ese mal manejo de emociones, entonces no sabes identificarlas, validarlas, expresarlas y controlarlas. Y te dan las herramientas para que sepas cómo hacerlo. Pero no te va a decir, hazlo, tú lo haces con las herramientas, ¿sí? Entonces es un conjunto de muchas cosas y que la percepción de salud mental no se distorsione como de pronto hasta el día de hoy se ha distorsionado por cultura, por crianza, por experiencias, por lo que escuchamos, por muchas cosas. Y gracias a Dios y a la vida y a todo lo que ha pasado en el universo y en el mundo, al menos ya en las noticias, en los noticieros, en la radio, en las redes sociales y en todo lado se habla de salud mental. De alguna manera. Así sea para decirte, estos son los síntomas de la depresión, o estos son los síntomas de la ansiedad, o, ay, si te sientes triste, entonces respira y toma un vaso de agua. Algo tan sencillo como eso. Y aunque parezca el consejo del vecino, tomar un vaso de agua es un distractor emocional. Y respirar es un mecanismo basado en el mindfulness para poder controlar la emoción. Entonces, teóricamente sí están sustentados y sí y se puede manejar. Entonces, la salud mental no es de locos, la salud mental no es de exageraciones, la salud mental no solamente es para unos y para otros, ¿no? Sí, porque es como el cáncer, como el abuso sexual y como otros temas que, ay, como no me han tocado a mí, entonces a mí no me va a pasar. Mentiras, a todos nos pasa. Todos tenemos problemas en algún momento de la vida y pues debemos de aprender a manejarlos y aprender a buscar ayuda. No nos quedemos callados frente a la situación, porque nuestra salud mental no es la de los demás. Sí, digamos que por eso es que siempre yo pues digamos siempre no, pero algunos años yo, a propósito de que el 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, yo a veces les hago aquí una campaña que se llama Tu Salud Mental Importa, que igual, pues ahí en la descripción les comparto para que puedan revisar lo que hemos compartido ahí en esa campaña que hacemos a veces en los años, porque ahí rompemos ciertos mitos que yo a veces me he enterado que dicen que digamos puede ser como un primer paso. Y a propósito de lo que Evelyn me decía, me encanta que poco a poco cierres desde ese tema porque conecta muy bien con lo que quería decirles. Yo insisto siempre en este podcast, yo no planeo las cosas así, y ustedes van haciendo las cosas y ahí se va conectando solas todo. Es muy mágico como pasa todo acá. Hay una herramienta que Evelyn me compartió que yo les voy a compartir, un material de apoyo sobre salud mental y autocuidado, algunas herramientas, digamos que ahí nos pueden ser útiles, que yo les voy a compartir aquí abajo para que puedan revisar. Digamos, bueno, hay varias, yo les voy a compartir como algunas, como para que no vayan a abrumarse con tanta información, pero lo importante es que ese es un primer paso, ¿sí? No es simplemente que ya me quedo con eso y ya, sino que... Esa no es la terapia. Sí, exacto, eso no es la terapia, eso no es el diagnóstico, es un primer paso como para yo ser consciente, un poco ligado al objetivo de este podcast. Y a propósito del tema, les digo, para ir cerrando poco a poco este espacio hoy,
que recuerden que si ustedes dicen, Gina, pero es que no sé, por ejemplo, Evelyn nos hablaba de discapacidad intelectual, acuérdense que hay algunos episodios que yo he hecho acá con otra amiga que ella se enfoca en esos temas. Aquí, digamos que el objetivo que yo tengo es que ustedes puedan armar un directorio de profesionales que les ayuden de acuerdo a la situación que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, digamos que ahí la opción está, ¿sí? No simplemente para escuchar ese episodio en el que esa persona me habla de discapacidad intelectual, por poner ese ejemplo, sino para conocer, bueno, esta persona me puede ayudar en esto, venga, escucho el episodio, ok, venga y la contacto para que pueda tener un trabajo personalizado con ella y trabajar eso con mi hijo que le está costando, no sé, por ejemplo, el entorno escolar, desde que le diagnosticaron discapacidad intelectual leve, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí tienen, digamos, varios profesionales en varias áreas que pueden ahí como revisar. Y el objetivo, digamos, de esta temporada especialmente fue un poco ampliar un poco el panorama para que nos desliguemos un poquito del tema de crianza, pero ustedes puedan tener ahí otra red de contactos que les puedan ayudar en otros, digamos, en otros temas que yo sé que a veces como les preocupan y de nuevo, pues yo toco un techo, pues no puedo ayudarlos en todo porque no sería responsable de mi parte, digamos, porque yo me enfoco más en temas de crianza y para que no se vayan a quedar ustedes en el aire o cayendo con alguna persona que tal vez ni siquiera está formada en el tema. Digamos que es por eso. Que igual yo los invito a que si recién se suman al podcast, pueden escucharlo en la plataforma en la que estén, en las, digamos, temporadas pasadas, y ahí pueden encontrar de otros temas que tal vez está relacionado a lo que a ustedes ahorita les preocupa. Y pues, digamos, hay otra situación como discapacidad intelectual o otra que les esté como preocupando a ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, pues me encanta la parte que hiciste, digamos, ese cierre, porque sí, yo siento que a veces uno cae en decir, es que salud mental es esto negativo, es aquella cosa negativa, y en realidad es simplemente darnos cuenta, me queda a mí la enseñanza de lo que nos dice 10, ok, es que va mucho más allá de un diagnóstico, sino venga, me pasa una situación difícil, tal vez una situación más menos difícil que otra persona, pero puedo tener el recurso de estar con un psicólogo que trabaja estos temas que me pueda, digamos, asesorar, ¿no? Entonces, para eso me gustaría entonces cerrar con algo, y es que a mí no me perdonarían en este podcast si no pregunto esto, y es, digamos, tú ya nos contaste de qué trabajas, nos decías, trabajo con pacientes en Medellín, trabajo con adultos. Entonces, cuéntanos un poquito más de eso y las personas que deseen contactar digamos, tener una consulta contigo en esos temas que tú trabajas, pues sí, igual nos cuentas un poquito más qué temas trabajas para los que en realidad deseen más información, digamos, dónde podrían como contactarte y toda esa información. Bueno, Gigi, entonces, yo tengo 10 años de experiencia en consulta externa, ¿cierto? Actualmente yo trabajo con una IPS que se llama Serenamente, que es de Medellín. Yo trabajo como profesional virtual, ¿sí? Y trabajo con patologías netamente psiquiátricas, lo que es trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, psicosis, trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, ¿sí? Pero eso no quita que también tengo adulto mayor, entendido adulto mayor como personas mayores de 65 a 70 años. Yo tengo, por ejemplo, tengo dos pacientes que tienen 105 años. Son ya abuelitos, obviamente con un deterioro propio de la vejez, ¿listo? Y pues obviamente son personas a las que yo les hago el apoyo, pero a las familias, en cómo ser un buen cuidador de una u otra manera desde la salud mental. Porque tú puedes ser un excelente cuidador dándole los medicamentos al paciente, dándole la comida, dándole todo. Y tú como cuidador te cuidas tu salud mental, coges tus emociones, las expresas, tienes actividades agradables en tu día a día, te hidratas, te alimentas, duermes bien, ¿sí? Te validas los momentos y los tiempos de descanso, pones límites interpersonales, buscas otra red de apoyo porque tú no eres la única persona que está ahí, no eres cuidador 24/7 porque te puedes enfermar también. Entonces, es un proceso muy largo, ¿no? Y pues es un trabajo con una familia al final. Entonces, trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, parejas. Pues mi experiencia ha sido en todos los ámbitos de una u otra manera, haciendo educación en salud mental, sí. También he hecho terapia,
¿sí? Y la hago por este medio. Me gusta trabajar de forma virtual porque pues de alguna manera nos conecta. No cuento con consultorio porque no se me ha dado toda la posibilidad de tener consultorio privado. Algún día espero poderlo tener y poder ayudar a las personas también desde mi consultorio. Pero si cualquier persona quiere contactarse conmigo, les dejo mi número corporativo, mi número con el que trabajo, en el que agendo, les trabajo por medio de Google Meet con cámara abierta, una hora de sesión, ¿sí? Brindo herramientas, envío tareas, escucho, ¿sí? Trato de que las sesiones sean un espacio de diálogo abierto y de escucha activa y empática a nivel emocional para que el paciente se sienta a gusto, no se sienta en un consultorio con un médico que le direcciona qué hacer y cómo hacer. No, eso no es mi forma, ¿sí? Entonces siempre estoy pues virtualmente en estos momentos por lo que les estoy explicando y pues trabajo de todo tipo de población, ¿sí? He trabajado Alzheimer, demencia senil, Parkinson, maternidad. Las embarazadas tienen muchos factores de riesgo a nivel emocional y físico, ¿cierto? Y pues obviamente todos los temas a nivel emocional que pues acompañan muchas cosas, ¿no? Una pérdida, una ruptura, una muerte, una enfermedad, porque a las enfermedades también hay que hacerles duelo, ¿no? Tú no te enfermas de gastritis y, ay, lo acepto y ya no pasó nada, no, tú le haces un duelo a la Sí. enfermedad y la aceptas para poderte adherir al tratamiento. El tema de adicciones no es mi fuerte, pero sí trabajé adicciones un tiempo. Tengo casi un año de experiencia en adicciones, en rehabilitación y pues en ese campo sí doy más psicoeducación y herramientas para saber cómo afrontar un proceso como la adicción, más que la rehabilitación, porque yo considero que rehabilitación debe hacerse presencial. Sí, bueno, pues igual yo acá abajo les dejo, pues primero el material que hace rato les dije, que no les dije dónde lo iban a tener, y pues la información de, sí, se me olvidó, la información de contacto de Evelyn para que puedan tener ahí como más información de ella y si alguna de esas áreas que ella les comentó, pues digamos es lo que ahorita les está pasando, pues pueden, digamos, ahí trabajar con ella. Yo, digamos, aquí no hago esto siempre porque, digamos, de mis amigas, digamos que faltabas tú que estuvieras. Hay un optómetra que no ha estado, pero sí les puedo dar una recomendación especial y esto es muy a nivel personal y es que yo conozco a Evelyn desde que Uy, estudiamos juntas psicología, ¿sí? O sea, hagan cuenta. Sí, digamos, ella tiene 10 años de experiencia, estudió psicología hace más o menos más de desde el 12. 2009 nos 2009, conocemos. exacto. Digamos que ahí ya inevitable que hagan las cuentas, pero lo importante es, sí, lo importante es que yo, digamos, he visto, porque aparte de estudiar juntas, he visto en algunos momentos, digamos, trabajamos juntas en algún lugar, en otros momentos no, pero yo he visto de cerca cómo es el trabajo que ella hace, ¿sí? Y yo puedo darles fe de lo uno, lo comprometida que ella es, dos, lo cercana y lo respetuosa que es con sus pacientes, y tres, que ella constantemente se está actualizando en muchos temas, que lo hablábamos antes de grabar este episodio con ella. Y siento que eso es algo valioso por lo que nos decía ella, y es, ningún profesional va a sabérselas todas, pero qué bueno un profesional que esté comprometido tanto con lo que a mí me pasa, que si no lo que, digamos, tal vez conoce no es suficiente, busque un poco más para poder ayudarme. Ese nivel de compromiso, voy a ser muy sincera que yo he estado, dirán, ay no, Gina, pero es tu amiga y la quieres mucho. Sí, es mi amiga y sí la quiero mucho, pero hay algo que yo quiero decirles y es que yo he estado en el lugar en el que muchos están escuchando esto. Yo he estado en el lugar de paciente, ¿sí? En 3 momentos. Y no voy a decirles que mis experiencias han sido 100% agradables todo el tiempo, ¿sí? Solo una de esas 3. Una de 3, ¿sí? Y miren lo bajo que es. Y una, la que me fue bien, fue ya, digamos, recuerdo mucho terminando la carrera. ¿Y por qué? Porque esa persona tuvo esas 3 características que yo les acabo de decir de Evelyn, que yo siento que ayudan mucho a uno sentirse cómodo desde ese lugar de necesito un psicólogo que me ayude en esto, por favor, auxilio, ¿sí? Sea cual sea la situación. Entonces, créanme cuando les digo que eso es un plus que por experiencia sé que todos los psicólogos no tienen. ¿Sí? Yo no hablo de
porque no, digamos, conozco psiquiatras, pero no tengo ningún amigo psiquiatra, entonces no puedo dar ahí, digamos, un criterio personal, pero como paciente sí les puedo decir, porque yo sé, porque lo he vivido, que se siente muy distinto cuando esas tres cosas pasan con un profesional. Entonces ahí les dejo ese dato, ahí les queda la recomendación para los que les sirvan. Si tal vez incluso conocen a alguien que les pueda servir esta información, porque a veces a mí escriben, ay Gina, ¿sabes de un psicólogo que haga esto, que haga lo otro? Pues aquí ya tienen a alguien para que puedan tener ahí como el dato para revisar, para preguntarle y demás. Pues Evelyn, acá les digo siempre a todos, pero a ti mucho más, porque sabes que yo te quiero mucho. Este espacio, digamos, cuando más adelante hay algún tema que tal vez tú sientas que le puede servir a las familias que yo no estoy, digamos, como tratando o tocando, acá tienes un espacio para compartirnos de esos temas cuando desees. Acá bienvenida siempre y no sé si hay algo que quieras decir como para cerrar. No, pues Gigi, muchas gracias por la invitación primeramente. Gracias por todos los elogios. En serio que muchas gracias. Me siento halagada con todos los elogios. Yo trato, pues no soy la mejor psicóloga del mundo, pero intento cada día ser mejor para mí mismo, para mis pacientes, por respeto a mi profesión y por mi ética. Trato de dar siempre lo mejor de mí. Como buen ser humano que soy, pues puedo cometer errores, pero pues trato de que no se noten tanto, Sí. ¿cierto? Entonces, pues nada, pues si puedo ayudar de alguna manera, apoyar a alguna persona, ayudarla a transitar por un momento difícil, con mucho gusto y de buen corazón lo voy a hacer. Gracias por este espacio. Quisiera volver, claro que sí, cualquier tema que se nos presente en algún momento en temas de salud mental, de familia, de adolescencia, de adultos, aquí estoy. Y pues nada, este es un gran espacio para mí, para todos, para ti también, Gigi, porque creo que aprendemos y construimos saberes en un espacio como este. Y Sí. pues nada, no dejemos que nuestra salud mental solamente se vuelva un mito o un qué dirán, sino que sea un hecho y una construcción de cada día con nuestro cuidado y con lo que hacemos por nosotros mismos. Sí, siento que no hay mejor cierre para este episodio que ese. Entonces, gracias a los que Gracias a escuchan ti. esto. Yo siempre les hago la invitación que, pues, si sienten que esto les puede servir a alguien más que conozcan, pues compártanlo, porque el único objetivo que yo tengo es que ustedes puedan, digamos, nutrir su mirada para que cada vez sean más conscientes sobre esta y otras situaciones que pueden estar sucediendo en la crianza con sus hijos. Nada, seguimos aprendiendo juntos, como les digo acá, bienvenidos a los comentarios, que nos dejen preguntas que le quieran dejar a Evelyn, yo se las iré haciendo llegar para que nos responda, ideas Claro de que otros temas que les gustaría, no sé. propuestas. Sugerencias, aquí digamos estamos abiertos a escucharlos y pues un abrazo enorme, mi querida Eve, espero verte muy pronto. Claro que sí, mi Gigi, un abrazo fuerte y muchas gracias a todos por su atención, por escucharnos y por estar ahí siempre conectados. Bueno, un abrazo, chao. Hasta luego, chao.